Es un placer poder estar con ustedes esta mañana, mis hermanos. Esta iglesia, hace unos años, unos 10, 12 años, era miembro de esta iglesia. Y sé que muchos me conocen, el hermano Muñiz, el hermano Mardoqueo, muchos de ustedes, hermana Marta, Argueta, familia Argueta, Samuel, su familia, todos me conocen aquí. Así que no soy pastor, solo soy pastor de ovejas, no se preocupen. Así que es un placer para mí estar con ustedes esta mañana, mis hermanos. Gracias por la invitación. Lindo, especial, ¿no es cierto? Señor, yo quiero brillar por ti. ¿No es cierto? Señor, yo quiero brillar por ti. ¿Para iluminar a quién? Al mundo. Esta mañana pedimos al Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para que cuando salgamos por allí, por estas puertas, salgamos con un pensamiento y una mentalidad diferente, así como entramos. Así que les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos esta mañana porque eres bueno y misericordioso, porque nos tienes aquí dentro de tus atrios para alabar y bendecir tu nombre. Esta mañana queremos rogar al cielo que el poder de tu Santo Espíritu nos impresiones y que pueda hablarnos palabras de vida para la vida eterna. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, la Segunda Guerra Mundial, ustedes se recuerdan que fue más o menos en los años 1936 a 1945. Fue una guerra bastante cruda entre Alemania, Japón, ¿no es cierto?, y muchos países de Europa. En esta ocasión, los bombarderos, ¿no es cierto?, alemanes, empezaron a bombardear muchas ciudades. Y ustedes saben que cuando hay guerra, tanto muere gente mala como gente buena, pero la mayoría de gente buena muere. Entonces había allí una ciudad muy grande, donde había un lugar donde había muchas personas que eran convalecientes. En ese lugar cayó una bomba muy cerca. Ustedes saben, un sonido de una bomba estremece a todo mundo. Esta suena, ¿no es cierto?, retumban las casas. Y ahí se encontraban muchas personas que tenían que andar en silla de ruedas. Y algunos estaban acostados en sus camas, que eran completamente paralizados, no podían hacer nada. Y esta gente gemía, gritaban que alguien los salvara, pero no tenía nadie que los salvara. Cuando llegó el ejército, ¿no es cierto?, alemán, tomaron esa ciudad, vieron la posibilidad, la incapacidad de estas personas y no atentaron contra su vida. Esta historia nos lleva a una historia muy peculiar que yo sé que cada uno de ustedes conoce. Y me refiero a la de San Juan 15. Y me refiero también a la de primera en Hechos 3. Y para eso vamos a ir allí. Les invito que todos trajimos nuestra espada, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana. Y les voy a invitar que abran la palabra de Dios en Hechos 3. Ahí vemos un relato bastante, tal vez para algunos, triste. Un relato realmente donde nos habla la palabra de Dios. Que estos dos personajes, Pedro y Juan, iban a decir. Vamos a leer, mire, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora nona de la oración, y un hombre cojo de nacimiento era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban, ¿a dónde? Al templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que les diese limosna. Versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo, mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6 dice, Pedro dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué maravilloso, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros hoy podíamos decirle a alguien qué poder tiene la oración, ¿no es cierto?
Hoy nosotros podíamos pensar y decir, bueno, pues era Pedro, era Juan, si Juan fue el discípulo amado, Pedro fue un personaje muy distinguido por Dios a pesar de sus tropiezos que él tuvo. Pero en esta ocasión vemos a dos personajes, mis hermanos, diciéndole a un pobre que estaba postrado allí, paralizado, paralítico, que se levantara y caminase. Hay un filósofo que dice, tal vez cada uno de nosotros tuviera la posibilidad, con la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios, decir a alguien cualquier cosa y puede pasar. Pero ¿qué se nos haría más fácil a nosotros hoy día? Hoy día nosotros posiblemente poseemos, ¿no es cierto?, alguna cuenta bancaria, tenemos posiciones, tenemos tal vez la casa ya pagada. Tenemos posición, ¿no es cierto? Pero ¿qué sería más importante hoy? Decirle a alguien que está enfermo, levántate y anda. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate y anda. Pero desafortunadamente nosotros no podíamos decirle, en el nombre de Jesús, levántate y anda, pero sí le podíamos dar algo, ¿no es cierto? Podíamos decir, sí, yo no tengo dinero, yo te puedo ayudar para que puedas sobrevivir, puedas pagar la renta, X. Pero lo más importante, ¿será que nosotros tenemos el poder de decir a alguien, levántate y anda? ¿O sí tengo? No tengo oro ni plata, pero sí tengo algunos dólares en mi cartera y te los puedo dar. Desafortunadamente, hoy, mis hermanos, en esta época en la cual vivimos, que no es fácil, por cuánto pecado, distracciones, tentaciones y problemas que pasan allá afuera, se nos hace difícil poder decirle a alguien tal cosa. Pero en el nombre de Jesucristo, aún, mis hermanos, hoy en el 2019, nosotros podemos decirle a esa persona, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, y ayudar a esa persona. Se nos hace difícil, ¿no es cierto? El camino por la vida no es muy fácil. Allá también, en San Juan 15, encontramos una historia muy peculiar. ¿Se recuerdan ustedes? Y todos la conocen también. Y estoy hablando de un paralítico. San Juan 5, ¿no es cierto? Allí encontramos esta historia, mis hermanos, la cual de repente podía ser para algunos, bueno, muy aburrida, para otros, bueno, pero hermanos, tiene un mensaje tan importante para cada uno de nosotros esta mañana. Ahí se encontraba, dice San Juan 15, un hombre que hacía, vamos a leer de la palabra de Dios, no quiero leérselos, no quiero decírselos de memoria. San Juan, mis hermanos, capítulo 5, vamos a ir a la palabra de Dios, que dice San Juan. Y de hecho obedecía a Samuel de que podemos estar aquí hasta la 1 de la tarde. ¿Está bien? Eso, amén. Hasta la 1 de la tarde. Así que tenemos palabra, mis hermanos, no se preocupen. No, mis hermanos. Vamos a terminar antes. Muy bien, dice el capítulo 5 de Juan. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado, entendió que hacía mucho tiempo y dícele, ¿quieres ser sano? El enfermo respondió, no tengo hombre que me introduzca en el estanque. Justamente este lugar, mis hermanos, era el pozo en un lugar de Betesda, se llamaba ese lugar. Y que un ángel, sigue diciendo la historia, de vez en cuando venía y movía las aguas y él no tenía nadie que lo introdujera para que fuese sanado. Pero ahí vemos algo muy importante. Así como el Señor le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Se pueden imaginar ustedes que alguien venga y tengamos una necesidad, una enfermedad y nos digan, ¿quieres estar sano? ¿Quieres ser sano? En ese lugar dice que había muchos paralíticos y cuando él quería llegar al agua, alguien le ganaba y llegaba primero. Era lo que se decía, ¿no es cierto? Era una tradición de ellos. Pero algo más importante, allí estaban los muros de Siloé, que una vez fueron destruidos esos muros de Siloé,
Y cuando cayeron esos muros de Siloé, mató a todos los que estaban allí. Pero hoy, después, ¿no es cierto?, de ese lugar donde eran sanados esas personas, la pregunta que Jesús le hace a este paralítico, si quería ser sano. Podíamos llamarle nosotros, es una pregunta bastante, ¿quién no quiere ser sanado, no es cierto? Y él le dice, por supuesto, y fue sanado el paralítico. Pero para esto, mis hermanos, todo depende de la disposición y las ganas que nosotros querramos, ¿no es cierto?, ser sanados. Porque si yo les pregunto esta mañana, de los que estamos aquí, yo los miro a todos sonrientes, atentos, todos estamos sanos. Pero más sin embargo, mis hermanos, de una enfermedad podríamos estar enfermos. Y este mensaje, mis hermanos, no quiero que se sientan ustedes atacados, ni mucho menos, ¿ok? Esto lo aplico para mi vida. Este mensaje es para mí primeramente, porque no quiero hablarles de mi cabeza, quiero hablarles del corazón. Porque de repente podíamos hablar aquí media hora, 45 minutos hablando y diciéndoles lo que hay en mi cabeza, pero no lo que hay en mi corazón. Porque recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no solo porque lo digo, sino porque trato de vivirlo. Y si tratamos de vivir un día a la vez, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida. Muy bien, seguimos estudiando la palabra de Dios entonces. Hay algo muy interesante para poder aplicarlo en nuestras vidas. Quiero que miremos ahí el libro de Proverbios 4:26, dice así: examinad la senda de tus pies y todos tus caminos serán ordenados. Aparta pues tu pie del mal. Salmo 27, 4 y 5 dice que esto, mis hermanos, para nuestra vida lo tomemos como que fuera para mí, como que es para mí. No al vecino, no a nadie más. Que sea para mí. Examinar la senda de tus pies y todos tus caminos sean ordenados. Aparta tu pie del mal. Pero quiero leerles, quiero estudiar con ustedes la palabra de Dios esta mañana. Vamos a ir a Hebreos, mis hermanos, Hebreos 12:12. Allí encontramos un relato que nos conmueve, nos llena el corazón, en lo personal. Quiero que abramos la palabra de Dios en Hebreos 12:12, y la cual fue la lectura bíblica fue Hebreos 12:3, pero quiero leerles a ustedes Hebreos 12:12. La palabra de Dios dice así. Les voy a dar un segundo para que ustedes puedan encontrarlo y me puedan seguir. Palabra de Dios dice así: por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mis hermanos, ¿se recuerdan del relato que les platiqué de aquel hombre de Bethesda, no es cierto? Y del otro paralítico que fue sanado. ¿Ustedes creen que él no quería ser sanado? Así que la palabra de Dios nos indica y nos dice aquí el San Pablo, por lo cual, mis hermanos, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pero hermano, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decirnos que alcemos nuestras rodillas paralizadas y alcemos nuestras manos? ¿Qué tiene que ver este texto conmigo hoy? En nuestro diario vivir, de repente, mis hermanos, podíamos llamarle así que estamos pasando por un tiempo estamos siendo atrofiados. ¿Por qué razón? Porque de repente nuestras rodillas, mis hermanos, están tan paralizadas porque no las movemos. O nuestros brazos están paralizados porque no levantamos el nombre de Dios en alto. Por eso ese canto maravilloso que decía, yo quiero brillar, ¿no es cierto?, por Jesús. ¿Querés brillar por Jesús? Levantar las manos al cielo y decir, Señor, aquí estoy para tu servicio, para tu gloria y tu honra. O decir, ¿no es cierto?, nuestras rodillas paralizadas. Por eso les contaba el relato de esta historia. Que estos hombres que estaban allí paralizados con sus rodillas, ¿no es cierto?, que no podían moverse, no podían caminar. Y clamaban por ayuda. Y ahora yo te digo esta mañana, tú tienes la posibilidad de movilizarte, de hacer cualquier cosa que tú quieras.
quiero contarles de mi vida. Yo fui operado como 4 veces de mi hombro izquierdo. Pasé una semana yo tranquilo con mi dolor, ¿no es cierto? Y de repente, cuando voy al médico, me quita lo que yo traía y mi brazo ya no más se movía. Estaba completamente paralizado. ¿Y saben por qué? Solamente con una semana que tú no muevas un miembro de tu cuerpo se te paraliza completamente y no lo puedes mover más. Por eso el relato de San Pablo dice: levantad vuestras manos y vuestras rodillas que están paralizadas. ¿Por qué digo? ¿Por qué pueden estar paralizadas nuestras rodillas? Sí caminamos, vamos y venimos, ¿no es cierto? Pero debemos de buscar a Dios. Y el relato sigue diciendo: buscar, ¿no es cierto?, la paz con todos y la santidad. ¿Cómo nosotros podemos cosechar santidad, mis hermanos? Y yendo, viniendo, estando cómodos en nuestra área de confort y no buscar a alguien para poder hablarle del amor de Jesús. ¿Será que es de la manera que nosotros podemos estar activos? Por supuesto, mis hermanos, si tú no mueves las partes de tus pies, de tus dedos, de tu pensamiento, de tus manos, de tus rodillas, vas a terminar paralizado. Y vas a ser parte de aquellos paralíticos que estaban, ¿no es cierto?, cuando Pedro y Juan lo quisieron sanar, o aquel paralítico del estanque de Betesda. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, ¿no es cierto? Necesitamos buscar de Dios cada día, porque no alcanza, mis hermanos, que nosotros vengamos a la iglesia por la mañana. O algunas veces podemos venir en la tarde, no alcanza para esto. Y yo no les estoy regañando, mis hermanos, no les estoy diciendo que ustedes no lo están haciendo. Lo aplico a mi vida. Porque de repente, mis hermanos, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de cantar, cuando dejas de buscar de Dios cada día en tu vida, te haces un paralítico espiritual. ¿Y qué va a pasar con nuestra vida espiritual, mis hermanos? ¿Qué va a pasar en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque de paso, mis hermanos, la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu de Dios sea quitado en esta tierra, ya no habrá más intercesión. Por eso es tiempo hoy que nosotros busquemos a nuestro Dios de todo corazón, de rodillas, de alabanza. Y no solamente eso, sino que buscar un alma para Cristo. Es lo más importante en nuestra vida espiritual. Porque las densas, oscuras de mortandad están más prontos a llegar. Y nosotros, mis hermanos, como cristianos, de repente podemos estar en un estado vegetal o paralizados, pensando que Cristo aún no viene, o pensando de que todo marcha bien, de que todo va bien en mi trabajo, en la escuela, en mi casa, todo marcha bien, todo está lindo. Pero mis hermanos, el tiempo en el cual vivimos hoy es un tiempo de gracia. Es un tiempo que Dios nos está dando un poquito más de tiempo para ver si en realidad cada uno de nosotros nos paramos, ¿no es cierto?, y estamos atentos a la voz de Dios. Volveo, dice el libro de Isaías, a las sendas antiguas y miremos por todos lados. Miremos realmente la necesidad de que realmente necesitamos estar con nuestro Señor de rodillas cada día. No eventualmente, cada día, mis hermanos. Para que de esta manera el Espíritu de Dios nos haga personas activas en su iglesia, para su gloria y para su honra. De esta manera, como dice la palabra de Dios, allí en el Salmo 27, 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta yo buscaré. Estar yo en la casa de Jehová, ¿cuándo? Todos los días. No dice aquí estar en la casa de Dios una vez a la semana. Eventualmente, claro que podemos venir, ¿no es cierto?, 2 veces a la semana, pero estar yo en la presencia del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para estar en su casa, porque Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuándo? En el día malo. Cuando venga el día malo, el Señor me ocultará, me guardará, me protegerá. Cuando venga el día malo, ¿a quién no le gusta, mis hermanos, que Dios los ayude cuando tenemos problemas y dificultades? Todos. Lo único que de nosotros debemos de hacer es que, mis hermanos, buscar a Dios mientras y tanto pueda ser hallado. Porque de otra manera estamos perdidos. Por eso les digo, mis hermanos,
que nuestras rodillas, que nuestros pies sean levantados para gloria y honra de Dios, hablándoles a aquellos que aún no lo conocen. San Juan 15:4 dice, y si ustedes pueden acompañarme, la palabra de Dios, San Juan 15:4. Libro de San Juan 15:4. Dice así: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no lleva fruto de sí mismo, no estuviera en la vid. Así vosotros, si no estuvieras en mí, no podemos llevar fruto. Estad en mí, dice la palabra de Dios, ¿y qué va a pasar? Y yo en vosotros. ¿Cómo podíamos llevar fruto, mis hermanos, si estamos cortados de la vid verdadera que es Jesús? Cuando nosotros nos injertamos a esa vid verdadera, podemos llevar ¿cuánto? No solo fruto, sino que llevaríamos mucho fruto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se habla mucho, ustedes han escuchado mucho del revivamiento y reforma, ¿no es cierto? ¿Cuál es el revivamiento y la reforma? Muchos decimos, yo quiero ser reformado, yo quiero ser reavivado por nuestro Dios. Pero ¿de dónde es que viene el revivamiento y la reforma? Si en nuestra vida no hay revivamiento y no hay reforma, no puede pasar nada. Vamos a pasar, ¿no es cierto?, desapercibidos completamente. Que suceden tantas cosas a nuestro alrededor, pasan cosas de que no nos damos por enterado, porque no estamos siendo reformados ni reavivados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y para eso, mis hermanos, no lo podemos comprar en la vuelta de la esquina. Lo único que nosotros podemos hacer es buscar a Dios, levantar nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas, porque es la única manera, la única solución, es el antídoto que Dios tiene para nuestra parálisis espiritual. Así como aquel hombre, ¿no es cierto?, estaba paralizado. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ayuda? Podríamos decir, yo no necesito ayuda, yo estoy bien, ¿no es cierto?, en mi área de confort, tengo lo que yo tengo y todo tranquilo. Pero una cosa, ¿no es cierto?, nos hace falta, es buscar de nuestro Señor de corazón. Y como dije hace un rato, no quiero realmente decirles que ustedes están mal, sino que aplicarlo a mi vida espiritual. Continuamos leyendo, mis hermanos. Hebreos 12:3, lo que fue nuestra lectura bíblica. Leía a nuestro hermano Juan Carlos ahí. Dice así la palabra de Dios: reducid pues a vosotros pensamientos, reducid pues vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal condenación de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestro ánimo desmayando. De repente, mis hermanos, muchos de nosotros desmayamos cuando nos empiezan a decir, ¿no es cierto?, que tienes que hacer esto, tienes que venir a la iglesia, tienes que leer tu lección de escuela sabática, tienes que leer tu matutina. De repente nos desanimamos. O decimos, en esa iglesia siempre piden dinero o piden esto y de repente nos desanimamos de una u otra manera. Pero el Señor nos dice, ¿no es cierto?, que debemos de estar animados cada día a servirle al Señor en todo, mis hermanos. ¿Cómo puedes servirle tú al Señor? Me preguntarían ustedes, hermanos, ¿cómo yo le puedo servir al Señor? Si hay tantos problemas, a veces yo me siento más confortable en el mundo que dentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque de repente allá me entienden más que aquí. Aquí siempre hay problemas y dificultades, pero mis hermanos, la palabra de Dios nos dice que no nos desanimemos, porque nuestra redención está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Por eso es interesante venir a nuestro Dios, siempre en los momentos de felicidad y en los momentos de angustia. Buscar a Él, entre tanto Él puede ser hallado. No hay otro nombre, mis hermanos, bajo del cielo, en el cual nosotros podemos ser salvos. Sigo leyendo para ustedes. Efesios 6:10 menciona la palabra de Dios ahí. Si ustedes gustan, mis hermanos, pueden buscarlos en sus Biblias, los que trajeron Efesios 6:10. En cuanto a la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, dice así: por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor,
y en la potencia de su fortaleza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y habiendo terminado esto, termina diciendo el versículo: estad firmes. Debemos de confortarnos en el Señor. ¿Cómo te puedes tú confortar en el Señor? Bueno, hermano, me podía decir, bueno, yo me conforto en el Señor siempre que vengo a la iglesia, cuando vengo escucho el mensaje. Amén, por eso, ¿no es cierto? Nos confortamos en el Señor. Pero de otra manera, ¿cómo podemos confortarnos en el Señor? Me va a decir usted, claro, orando. Claro que sí, debemos de orar, buscar a Dios siempre, en todo tiempo, en problemas, en dificultades, en cualquier ocasión de nuestra vida. Pero sobre todo, mis hermanos, que nuestro ánimo esté siempre constante y nuestro ánimo esté al 100, esté al tope, porque de esa manera nosotros vamos a vencer todo tipo de tentación, todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que el enemigo, ¿no es cierto?, está al acecho. Podemos ser no solo vencedores, sino que más que vencedores. Porque de esta manera, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debemos de doblar toda rodilla y ser testigos, todo lo que se dobla, nuestras rodillas en el nombre de Jesucristo, como los que están en el cielo, como los que están en la tierra. Esta mañana estudiamos a través de la lección, ¿no es cierto? Son millares de ángeles en la presencia de Dios, que ellos echan sus coronas, le cantan noche y día al Cordero: santo, santo, santo. Y como nosotros mortales, ¿no es cierto?, aquí que tenemos todavía el privilegio de alabar y glorificar el nombre de Dios y de darle honra y gloria a su nombre. Mis hermanos, ¿vale la pena no desmayar? ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena, mis hermanos, buscar de Dios? Porque muchos de nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que de repente nosotros hoy podemos estar aquí alabando y glorificando el nombre de Dios y no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Por eso, ¿creen ustedes que vale la pena que nosotros levantemos nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas a nuestro Dios? ¿Valdrá la pena? Te desafío esta mañana de que si tú caminas una milla, el Señor caminará dos. Y si tú confías en que el Señor puede ayudarnos, aunque no sientas el deseo de doblar tus rodillas todos los días o de buscar la presencia de Dios, lo puedes hacer con ayuda del Espíritu de Dios. Porque como dije hace un rato, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, aunque nosotros lo deseemos, muy pronto ya no va a estar en nuestro medio. Por eso es hoy, mis hermanos, hoy es el día que nosotros debemos de hacer preparativos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Santiago 4:8, mis hermanos, el libro de Santiago 4:8, quiero pedir que si podemos buscar el libro de Santiago 4:8, la palabra de Dios dice algo muy interesante en el libro de Santiago 4:8 también. El libro de Santiago 4:8 dice: allegaos a Dios y Él se llegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. El Señor desea, mis hermanos, que purifiquemos nuestros corazones, pero siempre teniendo el ánimo de buscar de Dios. Buscar de Dios, ¿cuándo? En todo tiempo. Levantemos y limpiemos nuestras manos, limpiemos nuestros corazones, busquemos de Dios para que la parálisis espiritual que tú estés pasando hoy sea quitada de tu vida. Y podás decir, ¿no es cierto?, cuando Jesús venga en la ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo: Señor Jesús, aquí he estado esperándote por ti. Y que no nos pase, ¿no es cierto?, como los que están lisiados. ¿Se pueden imaginar ustedes viniendo a Jesús en las nubes de los cielos y que nosotros queramos ir con Él y estemos paralizados? Nos vamos a quedar, mis hermanos, si en nuestra vida espiritual estamos siendo paralíticos, estamos siendo paralizados. Que no nos pase como la historia de la Segunda Guerra Mundial, de que ellos querían ser salvados. Hoy, mis hermanos, es cuando nosotros debemos de echar mano de nuestra salvación, porque la redención está presta, está pronta, porque no hay, mis hermanos,
otra manera de servir. No hay otra manera de agradar a nuestro Dios. No hay otra manera de ser luz en la oscuridad, en las tinieblas que arropan a este mundo, sino que buscando de Dios cada día y buscándolo de nuestro corazón. El Señor, mis hermanos, nos disciplina para ir al cielo. Pero Dios no disciplina a sus hijos que ama. Por supuesto, mis hermanos, Dios quiere disciplinarnos a nosotros hoy, diciéndonos de esta manera, que si cada uno de nosotros no hace preparativos para ir al cielo hoy, lastimosamente, ¿qué pasa? Nos quedaremos en este mundo lleno de pecados. Y yo sé que cada uno de los que está aquí, el propósito de los que estamos aquí hoy es porque queremos prepararnos para irnos al cielo, ¿no es cierto? Entonces echemos mano de la salvación, viniendo siempre, presentándonos ante Dios de rodillas y levantando nuestras manos al cielo, buscando a los demás que no conocen de Jesús, hablándoles del amor de Jesucristo, mis hermanos, porque de esta manera, teniendo nuestras manos activas, nuestros pies activos, vamos a estar en comunión con nuestro Dios y el testimonio a los que nos rodean. De repente aquí me podían decir, hermano, pero es tan difícil, viera que es tan difícil. Y sí, se los creo, mis hermanos, es tan difícil traer un miembro, un alma para Cristo, es muy difícil. Mis hermanos, esa alma a Jesús le costó su propia vida. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué te está costando a ti traer a alguien a los pies de Cristo? Si lo estás haciendo, mis hermanos, gloria sea a Dios. Sigue adelante, no te desanimes. Busca a Dios de corazón. Busquémoslo. Busquemos a Dios de corazón cada día, porque no es fácil la lucha, mis hermanos, que tenemos nosotros cada día. Pero una cosa sí te digo, que muy grande será el galardón en el cielo, donde ceñiremos una corona que el Señor nos dará. ¿Todo por qué? Porque le buscaste de corazón y quisiste ser una persona, un siervo para Dios. Quiera Dios, mis hermanos, que nuestro diario vivir podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano tal vez de mi parálisis espiritual, de mi estado físico, de mi manera de vivir, de mi manera de pensar. Por eso San Pablo dice ahí el versículo que fue el 12:3 que leímos, ¿no es cierto? Que dice que nos transformemos nuestra mente a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser transformados, no porque tú quieras o porque yo les esté diciendo esta mañana, porque es esencial para llegar al cielo. Quiera el Señor Jesucristo que cada día que pase en nuestra vida podemos ser transformados para su gloria y para su honra. Para terminar, mis hermanos, el último libro que quiero mencionarles es el profeta Isaías. Ya para terminar, Isaías 35. El libro de Isaías 35:3 dice: es lo que el Señor nos quiere dejar claro esta mañana en este mensaje que humildemente les he traído como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios dice así, Isaías 35:3: confortad pues las manos cansadas, robrad las vacilantes rodillas y decid a los de corazón opacado, confortaos, no temáis. Aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago, y el mismo Dios vendrá y os salvará. El versículo 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6: entonces el rengo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Mis hermanos, es interesante que cuando nosotros vemos en nuestro diario vivir lo que Dios quiere hacer en mi vida y en tu vida, es que todos les digamos a los de corazón opacado: ánimo, mis hermanos, ánimo, no temáis, que nuestra redención está cerca. Ese es mi deseo y mi oración esta mañana,
que cada uno de nosotros tal vez dejemos nuestra silla, ¿no es cierto?, de ruedas, que dejemos nuestros problemas atrás y podamos decirle al Señor Jesús, desde ahora yo quiero servirte. Desde hoy yo quiero ser un siervo tuyo. Que mis pies, mis rodillas me conduzcan a buscar y brillar para ti en este mundo de oscuridad. Densas nubes de oscuridad cubrirán prontamente la tierra de mortandad. Y no queremos formar parte de ellos, sino que queremos formar parte de la iglesia de Jesús y de ser parte de los redimidos, para que cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, nosotros podamos levantar nuestras manos y decir: este es nuestro Dios. Los hemos esperado y Él nos salvará. Esa es mi oración y mi pedido esta mañana. Que Dios les bendiga.